En un libro anterior a este, del que comentamos, el libro sobre Blanca Varela, ¿no? Casa, cuerpo, la poesía de Blanca Varela frente al espejo. Haces una serie de balance crítico, como muchos otros libros, pero al mismo tiempo aportas caracterizando y señalando una serie de tendencias, 6 para ser exacto, ¿no? 6 tendencias en la generación del 50, respectivamente poesía, ¿no? Pero precisamente a este último texto sobre Washington Delgado agregas una, que es la poesía andina, y en donde desarrollas muy brevemente un trabajo medular, pero digamos todavía breve, sobre lo que sería la poesía andina, una última tendencia, ¿no? Representada por Efraín Miranda, ¿no? ¿Has indagado más a profundidad este tema o lo estás viendo todavía como una posibilidad? Interesante. La primera idea que tú subrayas es que había mencionado en el libro sobre Blanca Varela una cantidad de tendencias, ¿no? Son 5 o 6. 6 me parece, no recuerdo. Y agrego una séptima tendencia, sexta, perdón. 5 tendencias de la poesía de los años 50 son analizadas en el poema sobre Varela, que es el libro es del año 2010. Y en el libro del 2012 agrego una sexta tendencia que sería la poesía andina, que es de Efraín Miranda, ¿no? Sí, es un tema complejo que todavía estoy analizando, pero allí distingo en primer lugar la poesía en quechua de Arguedas, ¿no? Catatay, luego el vanguardismo indigenista de los años 20 también, ¿no es cierto? En fin, el grupo Orcopata, etc. Y después, en los años 50, pienso que hay una poesía andina que va más allá de la poesía indigenista, porque creo que es una visión más desde dentro, ¿no? Eso no lo desarrollo de manera extensa en el libro sobre Delgado, pero merecería un abordaje más riguroso, ¿no? Yo creo que en la poesía de Efraín Miranda hay hay la subjetividad del hombre andino desarrollada con mayor profundidad que en la poesía de los poetas eventualmente, por ejemplo, los poetas indigenistas de los años 20, ¿no? ¿No? Básicamente, yo pienso que hay un avance en ese punto, ¿no? Sobre todo en el poema Choza, ¿no? Que de alguna manera abre una perspectiva, ¿no? Fundamental. Por eso decía que era una poesía andina, no indigenista. De alguna manera, Mariátegui había planteado que era poesía indígena e indigenista. Creo que la poesía andina está más cerca, o es quizá, me aventuro a decir, no estoy seguro, una poesía ya más indígena, entre comillas, por decirlo de alguna manera, ¿no? Está más cercana a lo que Mariátegui había dicho que era una poesía indígena, vamos a decirlo así, ¿no? El proyecto de Efraín Miranda, ¿no? Pero que es en castellano, ¿no? Fundamentalmente. Lo que pasa es que ahora estoy trabajando sobre la base del poema de Moll el concepto de antropofagia, ¿no? Estoy planteando el concepto de Osvaldo Andrade, la idea de que los latinoamericanos somos antropófagos, ¿no? Yo creo que Efraín Miranda es más antropófago que los poetas indigenistas de los años 20, ¿no? A eso me refiero. Es decir, es más radical en la canibalización del castellano, ¿no? Que hacen los poetas indigenistas de los años 20, a eso me refería, ¿no? ¿Qué diferencia en todo caso al poeta Arguedas y al poeta Miranda? Es una pregunta compleja, ¿no? El problema es que son dos sistemas lingüísticos diferentes, ¿no? Arguedas trabaja con el quechua. Hay un asunto que no ha sido abordado con suficiente minuciosidad. Arguedas, dicen los expertos, por ejemplo Antonio Melis y otros, que cuando no traduce sus poemas al español, hay que tener cuidado. Arguedas habría que leerlo en quechua, porque la traducción no es una traducción, en realidad es una adaptación que hace Arguedas. O sea, es como si agregara más cosas en el texto en español. De manera que el texto de Arguedas tendría que ser leído en quechua en principio, ¿no? Sobre este tema estuve discutiendo con Melis y me dice, sí, leer Arguedas en castellano es algo así como leerlo en polaco, ¿no? Me decía, por decirlo de alguna manera muy simple, ¿no? Lo cual no quiere decir que no se pueda leer en polaco, porque nosotros leemos a
a un escritor chino en castellano y está muy bien, ¿no? Premios Nobel, en fin. Pero otra cosa es en quechua, ¿no? Claro. Entonces, en cambio Miranda trabaja en castellano, ¿no? Es un poco diferente el tema, ¿no? Y hay influencia, no solamente, hay influencia del mundo andino, de la cultura aymara, etcétera, ¿no? De la cultura quechua. Definitivamente son dos fenómenos un poco distintos al respecto, ¿no? Yo creo que hay puntos comunes. Por ejemplo, el Urin y el Anan están en los dos poemarios, ¿no? En Choza y en los poemas de Catata, ¿no? Esa idea es fundamental, ¿no? Entonces, yo creo que habría que profundizar más en ese lado, ¿no? En la idea de que es una poesía para mí más desde dentro, tomando en cuenta la poesía en castellano, ¿no? La poesía en lengua quechua, como dice Antonio Correjo Polanco, figura un sistema otro sistema literario un poco distinto, ¿no? Una cosa es el sistema de la literatura en castellano, puede ser el sistema de literatura en castellano en popular o el sistema de la literatura en castellano erudita, entre comillas, y otra cosa es el sistema de la literatura aborígenes. Entonces Catata está allí, en cambio Miranda está en el otro sistema, ¿no? Por decirlo de alguna manera. A partir del segundo libro, como ya comentaste, trabajas desde la óptica retórica, ¿no? La retórica general textual, particularmente con Arduini, el Valadejo, Tiroli y otros, ¿no? Pero digamos, el esquema que sigue Camilo Fernández Kaufmann, siento que tiene un interés particular en el lector de sus libros, ¿no? Hay una intención, digamos, didáctica de hacer teoría literaria, pero al mismo tiempo que ésta sea digerible, ¿no? Sin embargo, también postulas por una serie de trabajos teóricos interdisciplinarios, ¿no? Sociología, sociolingüística, para hablar del libro de Moro, ¿no? Psicoanalítica para el primer libro, ¿no? Digamos, desde el punto de vista de la cultura, de la antropología, con el texto sobre Octavio Paz, sobre Watanabe y otros, ¿no? ¿Cuál es la preocupación fundamental, digamos, de un crítico literario al hacer un libro, ¿no? Porque ya sabemos, ya desde mucho tiempo, ese famoso problema de hacer un texto a veces ininteligible, ¿no? Claro. En principio ha habido una preocupación por el lector, ¿no? Es decir, repito, me he preocupado siempre porque mis categorías estén bien definidas y asequibles a un lector, ¿no? Que conozca un poco el estado actual de las ciencias humanas, ¿no? O sea, mi lucha ha sido contra la crítica muy oscura en cuanto a su terminología y contra la crítica que fetichiza el método, o sea, practica un monismo metodológico. Aplica solo un método para todos los textos. Mi preocupación en tal sentido ha sido oponerme a esas dos prácticas metodológicas en el ámbito de la crítica literaria. Ahora bien, la preocupación central ha ido variando un poco, ¿no? Mi preocupación actual ya no es la misma que tenía cuando escribí el libro sobre Eielson, ¿no? Claro, me preocupa el estrato figurativo del texto. No creo que el texto sea un pretexto para hacer una crítica puramente sociológica, sin observaciones concretas en un texto literario. Pero mi actual preocupación es en realidad la teoría de la antropofagia, ¿no? O sea, lo que estoy llamando la retórica de la antropofagia en Latinoamérica, ¿no? Y esto nace a la luz de una discusión que tuve en Italia con Stefano Arduini, quien me planteó la idea de que yo tendría que hibridizar, entre comillas, la retórica. Es decir, tratar los textos de frontera, los textos heterogéneos, transculturales, desde una óptica retórica. No puedo quedarme en una simple descripción. Debo utilizar el armamento de la retórica general textual y de la retórica argumentativa, pero para llegar a una suerte de lectura antropológica del poema. Entonces, en el libro sobre Moro, que es uno de mis últimos libros, y es el último que he escrito en realidad, ¿no? El más cercano a lo que hago actualmente, planteo la idea de
trabajar sobre la base de la retórica general textual, de la sociolingüística y de las teorías de la antropofagia cultural. La idea de que los latinoamericanos no somos buenos salvajes, bon sauvage, ¿no? El buen salvaje, sino que en realidad devoramos, tragamos los aportes de la cultura occidental y de otras culturas para producir nuevos fenómenos culturales, ¿no? Y esto se observa en la violencia de la poesía de Moro, por ejemplo, ¿no? Se observa en Vallejo. Entonces, en la ponencia que hace unos meses hice en la Universidad de Cuyo, de Mendoza, donde hubo un encuentro internacional de estudios retóricos, planteé la retórica de la antropofagia en César Vallejo, César Moro y Oliverio Girondo, incluyendo a un autor ya argentino, un poeta sumamente importante, el autor de Nada más medio. Entonces, mi preocupación actual, que no es la misma que la que tuve hace algunos años, es hacer una retórica desde Latinoamérica, sin caer en la idea de una teoría de la literatura latinoamericana. Eso me parece complicado, pero sí usar algunas categorías como la antropofagia, nacidas en Brasil, sobre la base de las propuestas de Osvaldo Andrade, y hacer una lectura sin dejar de lado lo argumentativo ni los aspectos metafóricos del texto. Por eso decía que era una retórica de la antropofagia. La idea de que el poeta es un caníbal, ¿no? Que hay un canibalismo en la poesía latinoamericana, en Brasil, en Argentina, aquí, etc. Esa es mi preocupación central, ¿no? De alguna manera se une a las preocupaciones de Ángel Rama y Antonio Correjo Polar, ¿no? La noción de transculturación, la idea de heterogeneidad, pero ellos se concentraron más en la narrativa, salvo el caso de Rama, que abordó la poesía de Darío, y el ejemplo de Antonio Correjo Polar, que estudió la poesía de Melgar. Pero no se focalizaron sus intereses básicamente en el estudio de la narrativa, de Arguedas, por ejemplo, ¿no? Yo quiero más bien centrarme, y me he estado centrando en estos 20 años de trabajo que tengo en el ámbito de la crítica, en la poesía, ¿no? No en la política, ¿no? También podría haberme centrado en la política, ¿no? Porque hay retórica y política también, ¿no? Uno puede hacer la retórica del discurso de Fujimori, la retórica del discurso de Montesinos, que es una idea interesante, ¿no? Pero que en este momento todavía no me interesa tanto, ¿no? Sino concentrarme en la obra poética, a partir de la idea de la metáfora, la argumentación y el canibalismo, la antropofagia de tipo cultural, ¿no?